Estás entrando en la mente profunda. Un viaje al autodescubrimiento. En esta ocasión hablaremos de psicoterapia y suicidio. Muy bien, pues comencemos. ¿Sabían ustedes que los casos de suicidio han aumentado en los recientes años en México? Tenemos indicadores que desde 2013 a 2023 prácticamente hubo un aumento significativo. Vamos a explicarlo. Podemos observar mediante esta gráfica que en 2013 casi 5 personas por cada 100.000 habitantes se suicidaban. Este número fue aumentando paulatinamente conforme pasaron los años: 5.2, 5.4, 5.6 personas, disminuyó un poco en 2017 y 2018, 5.3 y 5.4 respectivamente, volvió a aumentar en 2019 hacia 5.7 personas, 6.2 personas en 2020, 6.6 personas en 2021 en plena pandemia, algo muy parecido en 2022, 6.4 personas, y en 2023, 6.8 personas por cada 100.000 habitantes se suicidaban, es decir, casi 7 personas por cada 100.000 habitantes. Es un dato importante, puesto que nos hace comprender cómo esta ruta, esta situación estadísticamente ha venido aumentando, y el número de suicidios entre personas jóvenes sobre todo es significativo. Quizás alguien se pregunta, ¿y a mí para qué me sirve esta información? Sirve de mucho. Los casos de personas con angustia, personas que padecen soledad, que padecen situaciones de depresión y que obviamente conforme esto va sucediéndoles, van a desarrollar sensaciones de suicidio, pensamientos de suicidio, pues obviamente le va a tocar casi a todo. En una parte de la historia en la que estamos, donde hay pocas esperanzas y muchísimos problemas, es obvio que es un problema que se le puede presentar a algún familiar. Se puede presentar en casi cualquier persona. Obviamente también aquí señalando que los indicadores le hacen más daño a personas jóvenes entre prácticamente los 20 años y 40 años que a cualquier otro segmento de la población. ¿De dónde viene todo esto y cómo puede tener solución? Obviamente reencontrando el significado de la existencia, que por más que quisiéramos muchas veces decir que está súper bien definido, pues no lo es tanto. Pero sí hay algunas opciones para comprender de qué va el problema y cómo poder afrontarlo, sobre todo cuando le ocurre a familiares que están muy cerca de nosotros. Uno de los peores casos de suicidio que yo he tratado correspondía a una chica que se arrojó a las vías del metro en Ciudad de México. Traté en realidad al papá posteriormente, en meses posteriores a cuando ocurrió el evento. Obviamente es uno de los casos más terribles o más horribles que uno como terapeuta puede tratar. Y obviamente los antecedentes, entender todo el ambiente, entender la toma de decisiones de la propia chica, el carácter que tuvo que asumir el papá para todos estos eventos, es algo que es muy complejo. Y sin embargo, es un tema que bien es necesario analizar en términos de cómo afecta a la colectividad humana. Una persona con tendencias suicidas no es cualquier situación, es un problema importante en términos de cómo se aborda en psiquiatría, de cómo se aborda en psicoterapia. Y por eso vale la pena entender algunos de los pormenores que llevan a la gente o a cierto tipo de personas a pensar en el suicidio como una opción de salida para los problemas que tiene la existencia. Las tendencias suicidas son uno de los principales problemas con los que nos encontramos en la sociedad actual, y también corresponde al mundo médico, al mundo psicológico, al mundo de los psiquiatras, porque somos quienes nos enfrentamos a la parte de poder ayudarlos y poder entenderlos, sobre todo en el aspecto de qué ha pasado en la cuestión familiar, en la cuestión sociológica o en la cuestión de cómo han sido educadas estas personas. Son múltiples las causas que han determinado que el suicidio se haya convertido ya en un tema de debate. Y sobre todo también de pronto es un tema tabú, es un tema del que casi no se desea hablar. Obviamente porque ¿quién quiere hablar de una situación en donde alguien decide irse por su propia cuenta de esa manera, de este? Y sin embargo tenemos este tipo de expresiones a veces multiplicadas fuertemente
por múltiples formas de comunicación. Por ejemplo, hay artistas, el llamado Club de los 27, que su fama es por haberse suicidado o haberse metido drogas y con eso haberse matado prácticamente a los 27 años. Y son muchísimos ejemplos de este tipo de cultura en la que, lo pongo entre comillas, en la que se postula que el suicidio es una vía de mm, solucionar problemas que hay en la parte humana. Hay, de otro lado, la parte de la eutanasia, pero es un tema que habría que tratar aparte y que muchas veces por cuestiones de enfermedad una persona decide que ella no quiere estar en este mundo y lo hace con apoyo médico. Para todo esto es muy importante situarnos en fecha y lugar, el tipo de contemporaneidad de la que estamos viviendo. Y realmente el tema del suicidio ha sido un tema constante, por lo menos a lo largo de los años, a lo largo quizás de todas las épocas. Principalmente en el siglo XX, por ejemplo, con la historia de la filosofía, la historia de la literatura. Podemos recordar por ahí de mediados del siglo XX que había mucho la tendencia suicida en autores filosóficos o literarios. Por ejemplo, el tema de los existencialistas en Francia, muchos de ellos liderados por filósofos o escritores existencialistas. Los más famosos, por ejemplo, entre ellos estaban Sartre, tal vez Albert Camus, aunque Albert Camus después dijo que lo más importante para él ya no era el tema del suicidio, sino los temas de genocidio, porque después de la Segunda Guerra Mundial resulta que el ser humano no entendió nada, no aprendió nada, como actualmente lo vemos en estas guerras que existen en Medio Oriente. Entonces, en esta parte, autores como él, como Albert Camus, decía que lo que había que pensar es por qué el ser humano se seguía destruyendo de manera tan falaz y de manera tan altera, teniendo obviamente pues ya niveles de desarrollo cultural e intelectual, incluso científico muy grandes. Ese fue un gran tema de mediados del siglo XX para la cultura en general. Para todo esto es muy importante situarnos en fecha y lugar, el tipo de contemporaneidad de la que estamos viviendo. Y realmente el tema del suicidio ha sido un tema constante, por lo menos a lo largo de los años, a lo largo quizás de todas las épocas. Principalmente en el siglo XX, por ejemplo, con la historia de la filosofía, la historia de la literatura. Podemos recordar por ahí de mediados del siglo XX que había mucho la tendencia suicida en autores filosóficos o literarios. Por ejemplo, el tema de los existencialistas en Francia, muchos de ellos liderados por filósofos o escritores existencialistas. Los más famosos, por ejemplo, entre ellos estaban Sartre, tal vez Albert Camus, aunque Albert Camus después dijo que lo más importante para él ya no era el tema del suicidio, sino los temas de genocidio, porque después de la Segunda Guerra Mundial resulta que el ser humano no entendió nada, no aprendió nada, como actualmente lo vemos en estas guerras que existen en Medio Oriente. Entonces, en esta parte, autores como él, como Albert Camus, decía que lo que había que pensar es por qué el ser humano se seguía destruyendo de manera tan falaz y de manera tan altera, teniendo obviamente pues ya niveles de desarrollo cultural e intelectual, incluso científico muy grandes. Ese fue un gran tema de mediados del siglo XX para la cultura en general. Pero el caso es que el suicidio no es algo que se pueda ver de manera frívola. Es un tema que entraña mucho dolor, mucho sufrimiento para las familias y también para la propia persona del suicida. Aunque es un esquema multifactorial el que podemos decir que explica la mayoría de las veces las causas del suicidio, no deja de ser un tema sencillamente muy problemático que en el mundo médico y en el mundo de los psicoterapeutas y psiquiatras se trata con pincitas. El hecho de que se vuelva un tema tabú desde hace muchísimo tiempo y que no se pueda hablar de él es un obstáculo realmente para poder abordarlo. Vamos al tema de la prevención hasta donde es posible y también del apoyo a las familias cuando hablamos de este tipo de situaciones. En cuanto al apoyo que se da a la familia del suicida, se sugiere que después del evento no se lleven fotos del fallecido consigo, que las personas lo eviten. Igual se sugiere que no haya una vida subsecuente como si él siguiera o ella siguiera en casa, es decir, se retiran los objetos personales de él o de ella, guardándolos en un lugar seguro. También se sugiere modificar la habitación en el lugar donde la persona permanecía. Igualmente no asistir tanto
al cementerio. Muchas personas de pronto se vuelven obsesivas con esa parte. Seguir vistiéndose como siempre lo han hecho todos los familiares prácticamente. Permitir que los niños continúen con sus rutinas cotidianas. Y también es conveniente hablar con los menores sobre lo ocurrido y con la idea de que algo así no deba repetirse. Es decir, hay veces que se repiten este tipo de patrones y hacen que toda la familia de pronto entre en ese circuito de la repetición de este tipo de eventos desafortunados y esto hay que evitarlo. Podemos ahondar todavía muchísimo sobre el tema, hablar de múltiples formas en las que el suicidio afecta a las familias y a la sociedad. Basta decir que debe de haber una cultura preventiva. Obviamente el recurso de la psiquiatría y de la psicoterapia es totalmente necesario y si no la persona sale de situaciones de ese tipo, pero con muchísimos problemas y quizás no se recupere del todo. Lo mejor es tener el apoyo profesional. Obviamente en la parte preventiva también necesariamente llevar una vida con valores, tener una vida espiritual, tener una vida con propósito, estar dentro de ese camino donde se menciona que la vida vale la pena de ser vivida a pesar de todas sus frustraciones y a pesar de todos los problemas que tiene, de todos los problemas que se presentan al vivir en lo cotidiano. Obviamente, tener un cuidado de mente, cuerpo y espíritu. Todo eso ayuda. No nos queda sino darles muchas gracias por su atención a este capítulo del podcast, esperando vernos el próximo jueves. Les agradecemos mucho que lo compartan, que se inscriban a nuestras páginas, a nuestras redes y que estemos pidiendo todavía más de esta información. Muchísimas gracias y que estén muy bien.